El día de hoy por la mañana, mire, dentro de la 12ª feria, la Feria Nacional del Libro Jurídico, se realizó una mesa, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Ahí, bueno, pues obviamente se habló justamente de esta relación entre el Poder Judicial y justamente los medios, en el que estuvieron participando, bueno, pues entre otros, el director de Capital 21. Mi compañero Eric Pinto estuvo pendiente de esta mesa de trabajo y de esta mesa redonda. Eric, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes, un gusto saludarte esta tarde. Pues bien, como así lo comentas, esta mañana se realizó una mesa redonda sobre la relación del Poder Judicial y los medios de comunicación. En ella participó nuestro director, el director del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México, Diego Antonio Saturno. En esta mesa, ¿qué es lo que se platica, Jonathan? Esta relación que debe de existir o coexistir entre ambas instituciones, los medios públicos por una parte y también por otra parte el Poder Judicial. Es importante, dicen, que esta relación se dé de manera conjunta porque hoy día pues no hay una profesionalización, así lo dijeron, de parte de los medios de comunicación por parte para tratar de cubrir la fuente judicial, es decir, se manejan muchos tecnicismos que incluso muchas veces los representantes de los medios de comunicación que llegan aquí al Poder Judicial a cubrir algunas notas no conocen tecnicismos, y por ello es necesario que se profesionalice, dijeron, a los medios, a las personas a quienes cubren este tipo de fuente. Durante su participación, Diego Antonio Saturno, quien es el director del Sistema de Radiodifusión del Gobierno de la Ciudad de México, pues dijo que efectivamente se está viviendo momentos muy difíciles en los medios de comunicación porque se ha perdido un poco de confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos, y esto se está viendo afectado por parte de un fenómeno tecnológico y digital como las redes sociales, que han venido a acaparar un poco la cuestión de los medios de comunicación, que pues no han tenido que cumplir su objetividad como tal, incluso sobre todo los medios privados. Comentarte que, bueno, esta mañana también el director dijo que se debe manejar un código de ética, que hoy día incluso la ley, la Constitución de la Ciudad de México establece que las televisoras y los medios públicos, así como los medios privados, deben manejar códigos de ética para poder dar cobertura a este tipo de información que se difunde por medio del Poder Judicial, porque dicen incluso los medios de comunicación se vuelven juzgadores de quienes se encargan de impartir la justicia, Jonathan. Correcto, pues ahí está la información de esta mesa, importante lo que se ha vertido ahí sobre esta relación siempre importante de los medios de comunicación con cualquier poder, pero principalmente con el Poder Judicial. Eric, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Buenas tardes. Estamos pendientes. Buenas tardes, mi compañero Eric Pinto, con este tema de esta mesa redonda, en la que también participó, por supuesto, Genaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano,